Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, nosotros queremos seguir reflexionando sobre los movimientos tectónicos en la geopolítica mundial que ha desatado el presidente Donald Trump en las primeras semanas de su gobierno. Bueno, como ustedes saben, el discurso ante el Congreso anunció aranceles para México y Canadá. Luego de este anuncio, conversó con la presidenta de México y volvió a postergar las medidas hasta los primeros días de abril, a la búsqueda de una nueva política de fronteras, en otras palabras, a la búsqueda de una nueva política de seguridad en la frontera del norte del continente. Eso es lo que está buscando el presidente Trump. Pero por otro lado, en este mismo discurso, el presidente Trump leyó un mensaje, una carta de Zelensky, del presidente Zelensky de Ucrania, en la que Zelensky se allana a todo el planteamiento y a todos los puntos de vista que ha planteado Donald Trump para desarrollar un acuerdo de paz en Ucrania. Y por otro lado, Europa, mal que bien, a regañadientes, avanza hacia ese acuerdo de paz. La paz parece posible. China también se suma al acuerdo de paz. Es decir, el hecho de que el mundo el día de hoy avance a un diálogo, a encuentros de paz, en medio de una guerra que parecía tener repercusiones mundiales, ¿no? Por la cantidad de ojivas nucleares que se almacenan en ambos lados del conflicto, es una extraordinaria noticia para la humanidad. Es lo que debieron hacer de alguna manera, según nuestro punto de vista, los hombres que no evitaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más allá de la histeria progresista que vemos a nivel mundial. Pero así se hace la paz, así se evita la guerra. La guerra en Ucrania ha causado 1 millón de muertos. Eso es una barbaridad en el siglo. Es una barbaridad en el siglo XXI. Solo ese hecho debería a diversos actores y protagonistas, a nuestro entender, a impulsar el proceso de paz. En Europa hay sectores que pretenden librar una guerra que no quieren financiarla, ni menos enviar a sus jóvenes a pelear a Kiev. Qué bonito es hacer la guerra en esos términos. Ha surgido una guerra postmoderna, ¿no? Bueno, este es un punto de vista directamente de la paz porque nosotros no creemos que en esa guerra se esté jugando el destino de Europa o el destino de las democracias o de la libertad. Tenemos otro punto de vista. Pero en fin, es nuestro punto de vista y el día de hoy hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista de larga trayectoria en el país, docente universitario y académico de las relaciones internacionales. Y vamos a hablar de estos temas con nuestro ilustre invitado. Buenas tardes, señor Macay, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Víctor Andrés. ¿Ah? Muy amable. Ya. Bueno, la primera pregunta que quiero plantearles, a ver, quizá podríamos empezar por eso. ¿Se puede seguir afirmando luego de los acontecimientos, independientemente de nuestro punto de vista, de nuestras adhesiones y rechazos? Porque tenemos que pasar a ese tipo de análisis objetivo, más allá de que nos guste o no nos guste, muchas cosas no nos gustan, ¿no? Este, Estados Unidos sigue siendo el hegemón del mundo, es decir, la fuerza determinante de la geopolítica mundial, luego de lo que hemos visto en el discurso de Trump, el proceso de paz en Europa. Sin duda alguna. Ah, claro. O sea, si hay algo que nos deja el primer mes del retorno de Donald Trump al poder en los Estados Unidos de América, con la escenificación actual de la visión del destino manifiesto, un discurso llamando todo el tiempo a la gran nación americana, América primero en todo, y que ha materializado el carácter nacional, latigando a los países que ha creído conveniente, subiendo aranceles,
cambiando el arquetipo de la geografía del mundo con calificaciones o adjetivos como Groenlandia será de Estados Unidos, como Canadá será el Estado 51, como el Golfo de América, latigando a algunos países de manera específica cuando se vuelven rebeldes al, al no querer recibir a los deportados, caso Colombia. ¿Ah? Y lo último, el rostro que hemos visto todos en el mundo de la respuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quitándose de un escenario real frente a un Estados Unidos en la propia Casa Blanca y luego de ello casi ninguneando para querer cerrar filas y firmar un acuerdo con Estados Unidos, estamos viendo que el poder de Estados Unidos es un poder que no solamente es político, sino además económico, militar, tecnológico. Es el mayor acreedor del planeta hasta el día de hoy. O sea, todos le deben a Estados Unidos. Y entonces ese discurso para volver al mundo unipolar, solamente Estados Unidos arriba y debajo de él todos los demás, volcando estratégicamente que nadie lo alcance, o sea, China, ¿ah? Moviendo fichas y como tú muy bien decías, coincido plenamente contigo con el concepto de la paz. Para Donald Trump, la paz no es un objetivo. No, 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 no. Es un medio. Es un statu quo. Es un estado de cosas para lo que sigue en sus planes de volcar el mundo unipolar. Acabo de bajar del avión, vengo de Canarias, donde justamente hablaba de la paz y miraba por la televisión lo que estaba pasándole a la Casa Blanca en ese encuentro que todos hemos visto y concluyo que a la luz de lo que vimos ese día y el discurso del presidente, la paz es el mayor método para consolidar el poder mundial. Es decir, después de Rusia y Ucrania, que va a alcanzar la paz, no me quepa la menor duda, seguirá el Medio Oriente y luego del Medio Oriente, que tampoco me quepa la menor duda, entonces vendrán algunos conflictos que se vienen manteniendo en algunas partes específicas del mundo para crear a las condiciones. Entonces Estados Unidos habrá recuperado doctrina, carácter, presencia, liderazgo, que era lo que más le ha preocupado al núcleo duro estadounidense con Donald Trump a la cabeza. Permíteme seguir, mira, estamos llegando a una cosa que no se ha dicho en los medios hasta ahora, porque el análisis es así. De pronto uno encuentra un concepto en la maraña de los hechos que estaba oculto o que está permanente en todos los procesos. Déjame preguntarte esto porque puede parecer muy chocante para la izquierda mundial y para sectores progresistas, pero la condición del éxito del gobierno de Donald Trump es la paz en el mundo. ¿Se puede llegar a sostener eso o es una exageración proimperialista yanqui, como diría algún hombre de izquierda, estimado Miguel Ángel? ¿Ah? Mira, yo te voy a responder de esta manera. Si hay algo que le está pasando en este preciso momento al discurso progresista planetario, es una migraña planetaria también frente a lo que está haciendo Donald Trump. O sea, todo el esquema bastante pragmático de Donald Trump, lo que está haciendo es retener, detener, neutralizar este avance del progresismo mundial y por eso buscan socavar a Estados Unidos. No estoy defendiendo a Donald Trump, estoy explicando por qué Pero crees que Elon Musk
ha dicho abiertamente, Estados Unidos debe dejar las Naciones Unidas, Estados Unidos debe dejar la OTAN. No es que sea un presidente y un asesor anárquicos, no. Se trata de un estilo donde irrumpe para justamente romper todo lo que se ha venido construyendo en el progresismo internacional surgido, es penoso, en las propias entrañas de los Estados Unidos de América, en las universidades estadounidenses y en algunas europeas, y que han querido No, relativizar el pero sistema internacional, en Víctor el Andrés. tema de la paz, en el tema de la paz, ¿no crees que hay un plus especial en el gobierno de Trump? Porque mira, más allá, miremos, más allá del anuncio este de Canal de Panamá, vamos a tomar, la forma está mal, es una forma muy chocante, ¿no es De cierto? acuerdo contigo. ¿No? O el llamado a Groenlandia a integrarse a Estados Unidos es chocante, ¿no? O los aranceles punitivos que le pone a México y Canadá, unas horas, conversa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana le dice que están avanzando en controlar la frontera y lo levanta en minutos hasta mediados de abril. O sea, lo que pretendo decir es, la paz es una condición de éxito para la estrategia de Trump. Él quiere mantener el imperio económico, quiere mantener la primacía de Estados Unidos y parece decirnos que sin paz eso no va a ser Sin posible. duda alguna. Sin duda alguna. Lo que está haciendo Donald Trump es precisamente crear todas las condiciones llanas, sin tensiones, sin etapas prebélicas, para consumar una de sus mayores preocupaciones mundiales. No es el tema militar, que ya lo tiene, recuperar el protagonismo económico que los chinos han venido acaparando, dominando a través de la franja y la ruta. Eso es realismo político. Cuando Donald Trump coquetea con Vladimir Putin, no es, pues nadie puede creer que se va a crear una alianza estratégica histórica como la que tiene Reino Unido con Estados Unidos. No, es sencillamente operar lo que Nixon y Henry Kissinger habían enseñado en la doctrina de las relaciones internacionales contemporáneas. Divide y reinarás. ¿Te acuerdas cómo Estados Unidos metió a China para ir socavando la Unión Soviética en los 70 y la involucra en el Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, ese movimiento en base a criterios ideológicos de esa época, que hoy ya no hay, hoy se verifican en un Estados Unidos que aplica la misma doctrina, pero para que China, ¿no es cierto?, rompa, o si quiere mejor, Rusia rompa con China esa ligazón, y entonces Estados Unidos de América encuentre las condiciones dadas para recuperar esa hegemonía planetaria económica que la sigue teniendo, pero que el otro sigue trabajando para Así es. alcanzarlo. Ese es el objetivo, siempre digo, ontológico, ese ser de la doctrina del destino manifiesto contemporáneo de los Estados Unidos de América. Sí, eso es incuestionable. En términos militares, siempre hay que recordar que Estados Unidos sigue teniendo una relación de 10-2 o de 12-2 con todos los demás países del mundo. Solo Estados Unidos podría hacer una guerra mundial contra todos los ejércitos del mundo. Yo Es te una, quiero decir una cosa sobre esto último que acaba de decir, porque a veces no se entiende, y se lo digo siempre a los buenos futuros diplomáticos que me suelen llamar para hacerme algunas consultas y a mis amigos del servicio diplomático a los que quiero tanto. No existe ninguna diplomacia eficaz y efectiva en el mundo que no tenga detrás poder disuasivo, poder militar. Eso está demostrado. Tú crees, como muy bien dices, un Donald Trump que le dice a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos que le va a aplicar aranceles, conversa y luego los levanta. Esa actitud hasta del capricho que tiene solamente aquel que tiene condiciones de hegemón. Nadie más de puede usar acuerdo. esa retórica en Entonces, el mundo. estamos concluyendo que Estados Unidos
puede seguir siendo considerado el hegemón del mundo, que es sorprendentemente es una fuerza de paz pese a su larga superioridad militar sobre todos los demás ejércitos del mundo. Y en ese contexto yo te pregunto, ¿cuáles tus previsiones con respecto al acuerdo de paz de Rusia y Ucrania? Bueno, si Zelensky no firmaba la carta, no le enviaba la carta de ayer o anteayer, era evidente que Trump iba a firmar el acuerdo con Putin y seguramente con los dirigentes de los estados europeos sentados. Pero, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo se organiza este Sí. proceso de paz? Y por otro lado, si esto va a determinar que Rusia rompa el eje antioccidental que se había armado en la última década, entre China, Irán y Rusia, cada uno con sus intereses y objetivos particulares, ¿no? China por el tema económico, Rusia por el tema militar e Irán por el tema religioso, cultural, ideológico, si se quiere. A ver, es bueno que la gente que nos ve y nos escucha en el Montonero, que lo ven y escuchan hasta los extraterrestres, sepan que, Gracias. por favor, hombre, que lo que acaba de hacer el presidente Zelensky enviándole la carta es, en otras palabras, reconocer el realismo político que no tuvo en su encuentro con Donald Trump. Esto es muy importante. Y a partir de allí, expresar una forma de disculpa y una forma de gratitud a un Estados Unidos que sin su apoyo militar, armas, hace rato hubiera sido arrasado toda Ucrania por la invasión de Rusia, no me quepa la menor duda. Yo creo que lo que estamos viendo acá va a ser un resultado de paz donde la vocación de un Zelensky, casi como David frente a un Goliat, se acabó. El héroe nacional se acabó. Aquí la paz de Estados Unidos la está entendiendo recién Zelensky en su segunda clase, ¿ah? No fue en la primera, y deberá comprender que ese acuerdo debe significar, otra vez, como le decía a los futuros diplomáticos, aprender a ceder. ¿Qué cosa significa eso? Significa que Crimea, que fue anexada en el 2014 por Moscú, por su invasión, que aun cuando fuera declarada nula de todo acto jurídico de derecho internacional por las Naciones Unidas y por el mundo entero, y que tiene una relación intrínseca con la historia de Rusia, etcétera, todo lo que ya sabemos y conocemos, esa Crimea va a terminar siendo de jure, oficialmente, De Rusia. investida como parte del territorio ruso, ya en un acuerdo, consolidando además lo que había dicho Rusia siempre en esa opinión consultiva, te acordarás conmigo, que recordó por el caso de Kosovo con la ex Yugoslavia por su independencia, te acordarás, ¿ah? Esa misma tesis hoy refrendada en un acto de jure, o sea, por un pacta sunt servanda, el fiel cumplimiento del acordado. Uno, dos, el tema de Donetsk y Lugansk, o sea, El todo el Donbass. Donbass, El Donbass. la región del Donbass. La región del Donbass tampoco es toda significativamente prorrusa, lo más posible, lo más pegada al territorio ruso antes de que comience la invasión el 24 de febrero de 2022. Antes de ello, ya habían signos visibles de esa importante dosis poblacional prorrusa. ¿Qué va a pasar? Seguramente también va a tener que ceder una porción de ella, y todo a cambio de mantener el estado providencial del territorio ucraniano, mayoritario territorio ucraniano, y por supuesto una reconstrucción. No se llamará pues Plan Marshall, pero habrá. No, permíteme ahí agregar algo más. Creo que es correcta los dos temas de la territoriales que tú planteas. Ahí hay una discusión. ¿Cuánto del Donbass va para Rusia? Algunos dicen que va a ir la región entera, pero en fin, ya es parte de la negociación, son cuestiones inevitables que están sobre la mesa. Pero el principal instrumento de paz en el mediano
y largo plazo entre Rusia y Ucrania, y este es otro golpe durísimo para nuestros amigos progresistas del mundo, es el tratado sobre las tierras raras para que las empresas norteamericanas investiguen. El tratado sobre las tierras raras, que es el mejor acuerdo de inversión en recursos naturales en la historia del planeta, porque es 50% para Estados Unidos y 50% para Ucrania. Santo Dios, ya quisiéramos tener ese tipo de acuerdo nosotros en el cobre o en el oro, ¿ya? Por eso, Y si las empresas norteamericanas se instalan ahí, por eso Zelensky está pidiendo eso, por eso Europa está pidiendo eso. Esa es la garantía de paz. pero por supuesto, a ver, vamos a extenderlo un poquito porque yo coincido plenamente contigo. Aquí todo el libreto de la doctrina progresista, ya no hay que hablar pues comunismo, el progresismo mundial que para la gente que nos viene y nos escucha entiendan que el progresismo mundial lo que está buscando es relativizar el sistema internacional, el concepto de la soberanía, globalizar el concepto de gobierno que es un concepto intraestatal. Ese acuerdo efectivamente va a materializar esa relación umbilical que ha querido siempre Ucrania respecto de Occidente y Ese donde es, seguramente van a haber estas coberturas de disociación, esta suerte de conspiraciones, pero que van a llegar casi como a placé, tarde, 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 porque se va a imponer el realismo político. Y este presidente Volodymyr Zelensky ya está en su segunda para la tercera clase, en su tercera lección, respetuosamente, entendiendo cómo se mueven las fichas. A cambio de ello, mira tú a Rusia. ¿Tú crees que Rusia se iba a desaforar de Crimea, de Sebastopol, de salida a una salida al Mar Negro que le permita después salir por el estrecho de Bósforo y luego entrar hacia el Mediterráneo? Jamás, pues jamás nadie guerría aún con guerra preventiva, es decir, sin casus belli, porque nunca hubo casus belli, pero es un tema geopolítico. Y en esa geopolítica que quiere Vladimir Putin, él está dispuesto a aceptar este nuevo entorno donde tiene no, que haber ganadores para mantener lo que él considera no solamente su espacio de influencia, sino asegure geopolíticamente a una Rusia tener lo que consideran ellos es su contexto histórico, material, objetivo y geopolítico. de acuerdo, mira, pero estas inversiones estadounidenses en Ucrania, que en muy pocos años, en un quinquenio, probablemente lo lleven a un boom eh, de prosperidad, ¿no es cierto?, en esta zona. Rusia, digamos, cercana a Occidente, con las sanciones económicas levantadas, volviendo a vender el gas pleno a Europa, integrar a Europa. Incluso, yo me acuerdo que en las conversaciones de Reagan, Gorbachev o de Bush papá y Gorbachev, la idea siempre fue que Rusia formara parte de la OTAN, ¿no es cierto? Claro. Sino que creo que Bush hijo se opuso, ya el progresismo estaba en curso, en fin. Este, y tú no crees incluso que esta presencia norteamericana va a influir económicamente en la falta de capitalismo en Rusia, va a ser decisiva y el mundo podría entrar a un nuevo momento de paz. Es decir, todo esto en el mediano y largo plazo lo que trae es paz y prosperidad a los pueblos. No solamente eso, sino que el propio Vladimir Putin le va a ahorrar el problema a Estados Unidos de América y va a ser el primero que va a apostar por la línea capitalista de siempre que se requiere en el sistema internacional, seamos claros. Es decir, así como la China de Deng Xiaoping se volvió la China hacia adelante con
el proceso ulterior, Hu Jintao y ahora Xi Jinping, esa China capitalista. Después de la Vamos a reunión, ver. después de la gran convergencia con Nixon y Kissinger. Pero por supuesto, ¿no? Que sin Kissinger y sin Richard Nixon no habría nada, ninguna convergencia. Luego de ese viaje secreto que hace, te acordarás conmigo, a Pakistán, se enferma, le dice al mundo que está enfermo y se mete al sobre y levanta en la reunión con Mao, preparando el viaje de Nixon. Una maravilla, es Esa una es una maravilla. maravilla de la política internacional para quienes creen que la política internacional solo son principios. Finalmente, Hitler es el mayor principista de la política internacional. No sé si te das cuenta. O sea, Hitler llevó sus principios hasta la muerte, Sí, claro. hasta el holocausto hasta el holocausto de sus adversarios, hasta la muerte y la destrucción de su país y su propio suicidio. Ese hombre es principista. Sí, Y claro. todo, Qué bueno que digas esto porque eh, el mundo no se mueve por estas abstracciones, estas visiones antojadizas de elucubración emocional planetaria, como la tuvo Hitler y la han tenido algunos otros líderes que han sido grandes creadores y provocadores del antisistema internacional. Lo que estamos viendo aquí por favor, no es un nuevo orden mundial todavía. Estamos viendo movimiento de fichas con un Estados Unidos de América que es consciente que no puede retrotraerse, no quieren el espejo de la ciclicidad casi inexorable de perder su calidad hegemónica, como le pasó a la era victoriana una vez entrada el siglo XX y el Tratado de Versalles y Woodrow Wilson y empezó Estados Unidos, no quieren que se produzca ese cambio por ciclicidad y apuntan al pragmatismo. Eso es todo lo que está haciendo Donald Trump con su, digamos, faceta, su espejo de irreverente. Ah, ¿cómo no? Que fastidia a todos, que todos empiezan a sentirse dislocados, pero que tiene un objetivo claro. Si hay algo que yo les veo a Donald Trump y a la élite, no republicana, sino a la élite que controla el poder mundial, la que le va a meter plata a Ucrania, esa élite, ¿ah? Ese realismo político y el pragmatismo que hoy estamos viendo y que la Unión Europea, y con esto acabo, se tendrá que adecuar porque la Unión Europea, de capa caída, tendrá que aceptar este nuevo modus operandi de subsistencia. Será la segunda vez. La primera fue la propia creación de la Unión Europea para subsistir. Recuerda que le pasó el látigo las dos guerras mundiales del siglo XX. eh, bueno, a veces suelo llamarte profesor Rodríguez Macay, a veces a Miguel Ángel, en fin, disculpa a los televidentes, es la amistad, ¿no? Pero me No, gustaría preguntarte cómo queda ahora Europa. Europa está obligada a reinvertirse, ¿no? Ya no puede seguir gastando en ese estado de bienestar mediante el cual financia los hijos que tienen las familias musulmanas que no trabajan y que sin embargo estas familias musulmanas construyen zonas o regiones donde se aplica la Sharia islámica al margen de la constitución, de las leyes nacionales de los estados europeos o del propio orden de la Unión Europea. Los europeos van a tener que reinventarse y alejarse de este progresismo. Europa, por ejemplo, podría ser la despensa agrícola del mundo, pero estas locuras, estos delirios progresistas de, del, del Plan 2030, que se llama, han puesto cuotas a los agricultores para que no cultiven uvas, para que no cultiven demasiadas aceitunas. En fin, es una locura Europa en medio de cuatro revoluciones industriales mira, y de prosperidad. mira, la Unión Europea, te repito, ahora en Canarias hablaba con europeos, amigos míos españoles y de otras partes. Yo les decía, miren, ustedes, tu palabra, la misma que está diciendo, si ustedes no se reinventan,
se van a retrotraer y se van a quedar con sus laureles históricos de ser la gran civilización de Occidente, Grecia, Roma, la cultura, la helenización romana, la romanización helénica. No, 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 no. El mundo ha cambiado, sigue cambiando, por eso ustedes fueron conscientes después de la Segunda Guerra Mundial, el Benelux, el Tratado de Roma, Maastricht y todo lo que hemos conocido. Y hoy día una Unión Europea sin el Reino Unido de Gran Bretaña, que es muy importante, que depende del gas ruso, que depende militarmente de Estados Unidos de América, porque la OTAN sin Estados Unidos de América no es la OTAN, ¿ah? Una Unión Europea que ahora tiene que mirar otros espacios. ¿Cuándo has visto tú a la Unión Europea, a países como España, etcétera, mirar hacia el África? Es el caso de Marruecos. O sea, una Unión Europea que necesita hacer una proyección erga omnes, más abierta, sin complejos, entender que sus vinculaciones multilateralizadas será el mejor escenario y dejar ese discurso de la abstracción, de la gobernanza global, ¿no es cierto?, del progresismo planetario, que no le ha hecho nada bien. El mundo el día de hoy, guste o no guste, Víctor Andrés, con el resultado de esta guerra que tiene que acabar, que va a acabar, termina siendo dominantemente westfaliano. ¿Qué es eso? Respeto de soberanía de los estados, respeto de fronteras, de delimitaciones, de demarcaciones. O sea, en otras palabras, toda pues una catástrofe para el progresismo mundial que ha querido socavar los cimientos básicos de la seguridad planetaria. Qué interesante lo que acaba de señalar. Y quería plantearte una última pregunta, Miguel Ángel. El tema de del uso de los aranceles punitivos, ¿no? O sea, es evidente que Trump tiene una visión de los aranceles. Bueno, en primer lugar, no solamente ha violado el orden globalista en términos políticos, la OTAN está hecho purí, se ha resquebrajado de principio a fin todo el orden organizado en la OTAN, sino también estos tratados de libre comercio en la que Estados Unidos, digamos, ponía, digamos, admitía las reglas mundiales de libre comercio, pero los socios con los cuales comerciaba generalmente no lo hacían, ¿no? Por ejemplo, ha mencionado el caso de Corea del Sur, y es verdad, Corea del Sur tiene aranceles muy altos y Estados Sí. Unidos tiene aranceles muy bajos para las exportaciones de Corea del Sur. Pero también existe la sobreregulación que aquí en el Perú lo conocemos. Cuando Estados Unidos puede haber igualdad de aranceles, pero Estados Unidos, por ejemplo, exporta a China y tiene que pasar una maraña burocrática para lograrlo, que hace recordar al Estado peruano cuando se va a hacer una inversión minera. Entonces, él está usando los aranceles punitivos, el caso de México y Canadá es sintomático, pero por otro lado, los anuncios de que Honda va a poner la mayor planta de autos japoneses del mundo en, en Estados Unidos y que la fábrica mundial de chips y de conductores de Taiwán se va a instalar en Arizona, son anuncios que revelan el despertar de un gigante económico mundial y el uso de estos aranceles punitivos. ¿Cuál es tu impresión? ¿Se viene una guerra comercial? Mira, yo creo que la estrategia del arancel alto, porque es una estrategia, como muy bien lo acabas de desarrollar, esa estrategia a mí me parece fascinante desde la visión de lo que Donald Trump está buscando, porque la ecuación es la siguiente para que la gente que nos está viendo y escuchando. Si estás con Estados Unidos y apuestas, inviertes en Estados Unidos, el arancel será bajito. Pero si no, el arancel será alto. Y eso solamente hace, como decíamos al comienzo, el que tiene poder. Solamente el que tiene poder. Entonces el arancel punitivo se convierte en un látigo estratégico de Estados Unidos para volver a ese poder mundial, convirtiéndole otra vez en la meca del desarrollo
económico planetario, que es el objeto central de Donald Trump. Nadie puede creer pues, que Donald Trump solamente está buscando aranceles altos en algunos casos para que puedan vivir los gringos pobres de Estados Unidos de América. No, aquí estamos viendo de algo trascendente que le devuelve a Estados Unidos el poderío económico que en el tiempo los chinos han ido progresivamente ganando, ¿ah? Y con ello superponer ese poder económico que le permita lo que se llama pues ese mundo unipolar. Esa es la estrategia de Estados Unidos de América. Los chinos lo saben. Ayer han salido a decir que no nos asusta, mentira, les asusta porque saben perfectamente que los chinos no son como Estados Unidos, por más que digan lo que digan. Han avanzado, pero no han todavía alcanzado ese volumen de hegemón que articula con capricho o con razón el sistema internacional. Muy agradecido, Miguel Ángel, por estas interesantes declaraciones, ¿no? Bueno, hay que, al margen de cualquier adhesión, cualquier punto de vista, uno tiene que rendirse a los hechos en el análisis internacional. Yo te agradezco infinitamente por esta clase internacional que acabas de presentar y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao a Bueno, todos. bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse a este canal para que sigamos avanzando en nuestro trabajo. Muchas gracias.